Buenos días a todos. Más aquí en este lado que en este. ¿Qué pasa con los dos bancos? Alfredo está allí y Katy y yo vamos a estar aquí en el primer banco. Sí, necesitamos que alguien más llegue para estar aquí en este lado. Muy bien. Buen día a todos. Es como siempre un gozo estar en la casa del Señor y estar aquí reunidos para estudiar su palabra. Y hoy es un gozo para mí presentarles a Juan Marcos. Y es uno de los profesores en FEBU, la Facultad Bíblica. Y aún mucho más importante que eso, es un hermano en la fe y un amigo. Entonces, para mí es un gozo que él y su familia están aquí hoy. Y espero que todo el mundo esté pronto para recibir la palabra de Dios. Ha sido un fin de semana un poco extraño para mí, sabiendo que no iba a predicar hoy. Ayer no sabía qué hacer con mi tiempo. Okay. Bueno, para que lo sepas, no espero hasta el sábado para preparar el mensaje, pero es cuando termino todo. Y no tenía nada para terminar. Pero es un gozo. Y esta mañana yo estaba orando, Señor, obra en mi corazón. Pidiendo al Señor que su Espíritu utilice la palabra de Dios para tocar mi corazón. Y espero que todo el mundo aquí ya haya orado lo mismo. Entonces, hermano Juan Marcos, adelante, tráenos lo que el Señor ha puesto en tu corazón. Buen día. Es un privilegio estar con ustedes. Mi familia manda saludos. Un abrazo cálido, virtual a todos. Y gracias a Dios que a pesar de todo podemos estar juntos. Hemos orado por su pastor en estos días y con todo lo que está viviendo en estos días físicamente. Y bien, estamos en un sentido en casa. Mi hija es graduada del colegio al lado, así que conocemos bien la ruta entre el kilómetro 3 y el kilómetro 13 en Camino Maldonado. Así que estamos agradecidos poder estar aquí con ustedes. Vamos a comenzar orando, después vamos a leer un pasaje breve y seguimos adelante. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de reunirnos de esta forma. Gracias por la libertad que tenemos en este lugar, en este país, no solo de predicar el Evangelio, sino de reunirnos, sabiendo que no es así en todos los lugares de este mundo. Pedimos, Padre, que nos ayudes a aprovechar bien de las oportunidades que nos das. Pedimos tu bendición, que uses tu palabra, que este tiempo sea realmente un tiempo de provecho, de ánimo, de edificación y de alabanza para ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al libro de 1 de Pedro. Primero de Pedro 2, y vamos a leer los versículos 11 a 12. Con un plazo corto de tiempo, querramos aprovechar bien de estos minutos, así que vamos todos a poner atención a este pasaje, dos versículos de 1 de Pedro 2, versículos 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Les mencioné que he viajado este
espacio de Camino Maldonado varias veces, en realidad cientos de veces, más que 1000. Un día me puse a contar cuántas veces habrá sido, y son muchas veces. Así que estoy en terreno conocido hoy, y realmente en este pasaje, es un pasaje que hemos estudiado con los estudiantes en ciertas clases, sobre todo en homilética, y este semestre justo volvimos a estudiar este pasaje, así que otra vez estoy en terreno conocido con este pasaje. Y realmente es un pasaje que tiene mucho que decir para nosotros como cristianos peregrinos en este mundo. En este viaje tan conocido, el Ómnibus 103, sube y baja mucha gente, por lo menos pre-COVID. 103 siempre venía cargado. Y como ya se sabe, la gente sube para vender a veces, y es un oficio legítimo, importante. A veces para pedir, con a veces necesidad. Pero como saben, de vez en cuando sube a alguien y quizás lo reconoces, que lo he visto antes. Y no sé si confío en sus palabras. O sea, hemos conocido a gente así, ¿no? Que suben y cuentan una historia, es la misma historia que contaron la otra vez. Después lo ves en otro lado comprando un vicio y pensás, no quiero nada que ver, no quiero tener nada que ver con él. Y planteo esta pregunta cuando la gente nos ve subir, por ejemplo, cuando nos encontramos con los inconversos, como Pedro dice, los gentiles de esta tierra, ¿qué piensan de nosotros como de cristianos? Esa sensación que sentimos cuando vemos a un mentiroso que está tratando de aprovechar de la gente es exactamente el testimonio opuesto a lo que Pedro nos ruega que tengamos. Dice versículo 11, amados, yo os ruego que, y su exhortación viene en dos partes, una parte positiva, una parte negativa. Dice que os abstengáis de los deseos carnales, lo negativo. No hagan esto, no vivan de esta manera. Que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Versículo 12, el lado positivo, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y hoy Pedro nos ruega, y realmente el Espíritu Santo que lo movió, lo llevó a escribir, nos ruega a nosotros a que vivamos vidas excelentes. Vive una vida excelente. Y Dios como Dios puede haber dicho, vive una vida excelente y ya está, porque es Dios. Y a veces encontramos en las Escrituras esa realidad. Hagan tal cosa, yo soy Jehová. Y el argumento es, yo soy Dios, entonces, como dice Isaías, Dios ha hablado, que todos escuchen. Es la presuposición de todo. Dios ha hablado, entonces tenemos que obedecer. Pero es muy interesante que muchas veces, muchísimas veces, Dios no lo deja así nomás. Nos da motivos, nos da razones, nos argumenta. Y es justo lo que vemos en este pasaje. Vive una vida excelente y está bien preguntar por qué. Porque Dios provee argumentos. Y vamos a ver varios argumentos por el cual debemos nosotros y tú debes vivir una vida excelente. No vamos a ignorarlos. Vamos a dejar que estos argumentos cambien la manera en que pensamos. ¿Cuáles son? Comenzamos con esas primeras palabras, versículo 11. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos. Pedro no está gastando palabras, tirándolas nomás, está rogando a base de que somos
identificados como peregrinos y extranjeros. Y no es la primera vez que Él nos ha dicho algo así, porque desde el vamos, versículo 1, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Son expatriados, son exiliados, son peregrinos, extranjeros, y es como cristianos nuestra identidad, y Pedro usa esa realidad para animarnos a que vivamos de cierta manera. Si no me equivoco, su pastor tiene familia en Arizona, y muy cerca de ese estado hay otra ciudad, en otro estado, que se llama Las Vegas, y tiene fama por su pecado, honestamente. Y hay un dicho, un refrán que se dice, lo que se hace en Vegas, se queda en Vegas. Diciendo que si vas ahí, podés vivir como quieras y nadie va a decir nada. Después volvés a la vida normal y nadie pregunta. Eso tiene cierto sentido para el mundano, pero no para el cristiano peregrino. El cristiano peregrino piensa, no soy de aquí, entonces eso debe afectar la manera en que vivo. Y Pedro dice eso en efecto, ya que son peregrinos, están viviendo pensando en otro lugar. Su ciudadanía está en otro lugar, están viviendo para otro momento. Ya que es así, obviamente tenemos nuestra casa, somos, podemos decir, autóctonos acá en esta tierra. Estamos en casa, pero no estamos en casa. Estamos viviendo como peregrinos. Y Pedro dice, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Hay otro argumento que usa para que vivamos una vida excelente. Y quiero que sigamos leyendo. Comenzando en versículo 11, para captar el flujo. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Y qué dice después? Que batallan contra el alma. Pedro no está meramente describiendo cómo son esos deseos carnales, pero nos está rogando, ya que es así, que se abstengan de estos deseos carnales. Gracias a Dios vivimos en un lugar bastante pacífico. Dudo que ninguno de nosotros hayamos vivido lo que es la guerra. Pero entendemos algo de la guerra. La guerra consiste en dos lados. Estás en un lado y hay otra gente en el otro lado. Se encuentran en un lugar determinado con un propósito. Estás ahí y está el enemigo batallando y él tiene un deseo. Él tiene un propósito por estar. ¿Y cuál es? Quiere matarte. Está para matarte. Y cuando Pedro dice que os abstengáis de los deseos carnales, no está diciendo, bueno, sé que es divertido pecar, sé que estás en Vegas y es el momento de disfrutar un poco la vida, después se arregla. No está diciendo, hermanos, estos deseos que parecen ser tan lindos, tan disfrutables, están para matarte. A veces pensamos en Dios como que fuera, bueno, a veces los niños piensan así, ¿no? Quiero hacer tal cosa, ¿pregunto o no? ¿Pido o no? Si pido me va a decir que no, entonces no pido. Tenemos esta idea de que Dios es así, que sea así, que siempre quiere negar lo que queremos hacer. Como que se especializa en decir que no. Y esa manera de pensar no meramente es no piadosa, sino no tiene sentido. Que Dios, que conoce la realidad porque la creó, entiende cómo funciona el universo porque la creó, y cuando dice absténganse
de ese deseo. Se refiere o al deseo interno. Santiago 1 nos habla de los deseos internos que tenemos. Cada uno es atraído por su propio deseo. Y tú sabes lo que es en tu caso. Deseo tal cosa. Dios dice que no, o Dios dice ahora no. Lo deseo igual. O quizás se refiere a 1 de Juan 2, cuando dice todo lo que está en el mundo. Los deseos de la carne, esas cosas que me atraen o atraen el deseo interno que tengo. Sea lo que sea, esos deseos, dice Dios, y tenemos que entrenar nuestras mentes para pensar de esta manera, quieren matarme. Y Dios lo dice para nuestro bien. Y hermanos, tenemos que tomar una decisión de pensar bíblicamente. La santificación en un sentido muy importante es un proceso de cada vez más pensar como Dios piensa y dejar que la palabra de Dios cambie nuestra manera de pensar. Vive una vida excelente. Sí, porque eres peregrino. También porque esos deseos batallan contra el alma. Podemos decir, estamos aquí como peregrinos. Segundo argumento, estamos en guerra. Y esos deseos nos quieren matar. Otro argumento más. Pedro dice, absténganse, versículo 11, versículo 12, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Y otra vez puede haber dicho que sea así, y siendo Dios, es así. Pero sigue argumentando y dice que, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿para qué? ¿Para qué? Y ahí tenemos que quizás saltar al próximo renglón, para que glorifiquen a Dios. Está hablando de los gentiles, o diríamos nosotros en nuestro contexto, los inconversos. Vivan una vida excelente para que ellos glorifiquen a Dios. En lo que murmuran de vosotros como de malhechores. ¿Has vivido eso? En la oficina, en el lugar de trabajo, se dicen cosas en cuanto a los cristianos, quizás en cuanto a ti, sobre ti. Te han dicho, eres así. Bueno, justo en ese punto en que dicen que estás viviendo mal, justo en ese punto, viviendo una vida excelente, Dios quiere que lo hagamos para que ellos en ese mismo punto lleguen a glorificar a Dios. Viendo que no es así, que sea glorificado Dios. Dice que será en el día de la visitación. Y ahora tenemos que pensar un poco, ¿cuándo va a ser eso? Hay ciertas promesas en la Biblia que no recibimos inmediatamente. A veces son promesas que vamos a realizar, vamos a disfrutar en la eternidad. Y puede ser que este caso es así. Cuando Pedro dice el día de la visitación, puede ser que esté pensando en ese día cuando regresa el Señor. Y sin duda el libro de 1 de Pedro, si hoy de tarde te pones a leerlo, esta carta está muy enfocada en ese momento cuando aparece Jesús, el fin. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Por eso vivan de tal manera. Habla de la herencia, después hablamos un poco más de eso. La herencia que esperamos. Y puede ser que Pedro esté pensando, bueno, en algún momento, hoy quizás no, pero en algún momento, viviendo una vida excelente, Dios va a ser glorificado. Y estos mismos enemigos van a glorificarle a Dios.
Pablo dice en Filipenses, que vendrá el día cuando toda rodilla se dobla. Toda rodilla se dobla. Dios va a ser glorificado. Pero eso podría pasar hoy. Y de paso, te animo, si no has doblado la rodilla ante Cristo, hoy es el momento. Y no eres demasiado grande o demasiado chico o chica para hacerlo. Puedes responder a Jesús diciendo que sí, no quiero más mis pecados, quiero a Jesús, sálvame. Ese momento podría ser hoy. Y cuando nos ponemos a pensar en este día de visitación, sí, al final me quedo pensando, no sé si está hablando del fin o si está hablando de hoy, porque si miramos también el contexto, si seguimos leyendo, vemos que Pedro nos ruega que vivamos vidas excelentes y después toca distintos roles. Habla a los ciudadanos que se sometan al gobierno. Habla a los criados que vivan de cierta manera. Hablan a las esposas y parece dar cierta esperanza de que viviendo y no enfocándose tanto en el testimonio verbal, no descarta eso, pero está enfocado más bien en nuestra manera excelente de vivir y da la idea de que, si seguís leyendo, que puede ser que hoy, o que en este momento, en este tiempo en que estamos viviendo, que a veces nuestros enemigos realmente se tienen que callar la boca. En el caso de una esposa, luchando con una situación complicada en casa, puede ser que su manera de vivir resulte en la conversión de su marido. Y esposos viviendo de tal manera, capítulo 3, con entendimiento, viviendo de manera sabia, con entendimiento con su esposa, que tenga un efecto en sus mismas oraciones. Entonces, volviendo a pensar en este día de visitación y pensando en otro pasaje también que habla del hecho de que Dios a veces visita a su pueblo. Puede ser que no solo en el fin que Dios será glorificado por mi vida, sino que hoy en día, la manera en que vivo entre los gentiles, como peregrino, que eso puede resultar en la misma salvación de la gente. Y puede ser, Dios no promete que siempre la manera que yo vivo, tenga ese resultado en cada caso, pero puede ser. Y sin duda Dios quiere que vivamos de esa manera. Pero hay un argumento más, y tenemos que entrenarnos para pensar así. ¿Cuáles son los argumentos? Primero, estamos aquí como peregrinos. Primer argumento. Segundo argumento, vive una vida excelente porque estamos en guerra. Los deseos carnales están para matarme. Tercer argumento, estamos aquí y lo podría decir de esta manera, estamos en misión. ¿Cuál es la misión? Para que Dios sea glorificado. O estamos en misión para que la gente responda, que sea salva. Entendemos, para volver un poco, para enfocarnos un poco más en este punto, antes de ir al final. Al pensar en estar aquí como peregrinos, sí, pero estar en misión, con un propósito. Pero dice para que los gentiles glorifiquen a Dios. Creo que entendemos lo que es ir a un lugar con un propósito. Estar en un lugar en misión. Cuando mi esposa, ella creció acá en Uruguay y vivió en distintos lugares, vivió en Minas por un tiempo, vivió cruzando el río en San José. Y como niña para ella, dice que ir a Montevideo era el gran momento. Como que fuera una ciudad con calle de oro. Y ahora entendemos que no es tanto así,
Pero sí tiene sus lindos lugares, ¿no? Y para una niña venir a Montevideo era lo máximo de cosas de cumpleaños. Bueno, hoy en día, cuando ella va a Montevideo, bueno, vivimos en Montevideo, pero cuando voy al centro, en general, de vez en cuando sí voy para pasear. Pero en general voy con un propósito. Voy a tal lugar, hago el trámite y vuelvo. No me quedo más. Y entendemos lo que es ir a un lugar con un propósito. No estoy para pasear, quiero hacer lo que el propósito por el cual vine y lo hago. Y es más o menos eso lo que Pedro está argumentando. Vive una vida excelente con esta misión de glorificar a Dios, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios. Y la realidad es que muchos de nosotros, en nuestra cultura, y es casi como que nos dan esto para beber en la mamadera, que nuestra meta es seguir adelante económicamente, ¿no? Yo quiero tener un poco más para mis hijos. Quiero tener un poco más para comprar coche. Lo que sea. Cosas que son legítimas y a veces necesarias. No estamos hablando de que esté mal comprar, utilizar, aprovechar de las bendiciones de Dios. Pero pregunto, ¿para qué estamos? O sea, ¿estamos realmente aquí en esta tierra para pasear? ¿Para disfrutar un poco de la vida? ¿O estamos en misión? Estamos con un propósito. ¿Y para qué estamos? Si no es para la gloria, si no es para cumplir, como Jesús dice, busca primero el reino de Dios y su justicia. Que tomemos en serio la posibilidad que presenta Pedro de que con mi vida excelente, en el trabajo, en el ómnibus, en el hogar, quizás con inconversos en familia, pueden llegar a convertirse y así glorificar a Dios. Pero hay otro argumento, como dije, y este abarca todo el libro de Primera de Pedro. Y quiero que veamos, aunque sea rapidito, lo que Pedro está diciendo en este libro. Hemos visto que debemos vivir vidas excelentes porque estamos como peregrinos. Debemos vivir vidas excelentes porque estamos en guerra. Debemos vivir vidas excelentes porque estamos en misión, con un propósito. Pero Pedro está haciendo algo en este libro que también afecta el pasaje que estamos viendo. Y quiero que vean conmigo lo que Pedro está haciendo en esta carta. Si vamos al último de la carta, a la parte inferior, podemos decir, de la página, cuando termina Pedro, él escribe algo en cuanto a su propia carta, explicándonos qué está haciendo Pedro con todo esto, lo que ha escrito. Y 1 de Pedro 5, versículo 12, después de terminar, ha dicho todo y dice, 5:12, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente, hablando de su propia carta. ¿Y qué está haciendo en su carta? Vale preguntar. Sabemos que es la palabra de Dios y no sé si pensando, bueno, es la palabra de Dios, no la voy a entender totalmente y a veces no la ponemos a analizar. Pero Pedro nos dice, ¿qué está haciendo en esta carta? Dice, os he escrito, ¿haciendo qué? Bien, dos cosas, amonestándoos
Y eso creo que muchas veces cuando pensamos en amonestación, ¿en qué pensamos? Rezongo, ¿no? En el fútbol, ¿cómo extrañamos el fútbol, verdad? Que vuelva el fútbol. Si alguien en la cancha se porta mal, ¿qué recibe? Una amonestación de distintos colores. Pero no creo que esa sería la idea, que sea la idea exactamente aquí. Esa idea de amonestar, bíblicamente, a veces sí es eso. Y a veces Dios tiene que rezongar un poco. Pero muchas veces nos encontramos siendo exhortados. Y creo que esa es la idea aquí. Pedro nos está exhortando. Y de hecho, hoy de tarde, si te pones a leer 1 de Pedro, vas a ver varias veces que nos exhorta. Y dice, os he escrito exhortándoles. Exhortándoles. Y otra vez, Dios puede exhortarnos, porque es Dios. Pero no solo nos exhorta, también, dice Pedro, también testificando. Y hay una conexión entre esa exhortación y este testificar. Pero quiero preguntar sobre qué está testificando. Os he escrito brevemente, amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Entonces, al volver a leer la carta, que Pedro ya ha terminado, anticipo ver a Pedro testificando sobre la gracia de Dios. Y hay una conexión entre esa gracia que Pedro va a enseñar y esas exhortaciones que nos va a exhortar, que hemos visto en el pasaje de hoy. Y es esta relación, amonestándoos y testificándoos que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. En la cual estáis. Si pensás en una base, un fundamento, y ponerte sobre esa base, esa es la relación entre la exhortación y la gracia de Dios. Es fundamento, es la base. Otra traducción dice, estad firmes en ella. ¿En qué? En la gracia. Entonces, a lo largo de este libro, Pedro nos está diciendo, exhortando, pero sobre esa base de la gracia de Dios. Ya que es así, que Dios nos ha bendecido por su gracia, que esperamos ese día final, cuando vamos a recibir aún más gracia. A base de todo eso, vivan esta vida peregrina de tal manera. Y ese es el trasfondo, el contexto en que nos encontramos cuando leemos en capítulo 12 que vivamos una vida excelente. Está sobre esa base de la maravillosa gracia de Dios. Pedro arranca su propia carta hablando de esta gracia. Versículo 3, 1 de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande nos hizo renacer. Si nos ponemos a pensar en eso, yo que estaba muerto, enemigo de Dios, ¿y qué hizo? Me hizo renacer. Me dio vida. Y es más, que ahora espero una herencia, versículo 4, para una herencia incorruptible. Podríamos pasar mucho tiempo en estos versículos, no podemos hacerlo. Pero ese día, cuando Jesús vuelve y recibiremos esa gracia, esa herencia, eso debe afectar la manera en que vivimos. Y la primera, ¿saben cuál es la primera exhortación? Pedro dice que va exhortándonos sobre esa base de la gracia de Dios. ¿Saben cuál es la primera exhortación en esta carta? Si bajamos un poco
y está un poco, en traducción está un poco escondido, pero en versículo 13, la primera exhortación en sí, si pensamos en mandamientos o exhortaciones, es esta. Esperad, versículo 13, 1:13, esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermanos, esto va para mucho más tiempo, pero tenemos que disciplinar nuestras mentes para pensar en ese momento. Ese momento cuando Jesús sea manifestado, esa gracia que se os traerá, dice Pedro, esperad completamente en eso. Esa es la base. Ya que es así, vivan vidas excelentes. Por eso somos peregrinos, por la gracia de Dios. Éramos no un pueblo, ahora somos un pueblo, el pueblo de Dios. ¿Cómo se ve esto? Vivan vidas excelentes porque estamos aquí como peregrinos, porque estamos en guerra, porque estamos en misión, porque estamos esperando esa herencia, de diferentes maneras que podríamos decirlo, pero estamos pensando en la gracia de Dios. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo es vivir una vida excelente? Bueno, la Biblia nos instruye, pero quiero terminar así. Y estoy aprovechando de una clase en FEU, que una vez estudiando, no este pasaje, pero estudiando el tema del amor al prójimo, nos pusimos a armar una lista de aplicaciones posibles. ¿Cómo puedo amar a mi prójimo en estas diferentes áreas? En la casa, en el trabajo, en el estadio de fútbol, en el ómnibus. Hemos hablado del ómnibus hoy. Y armamos toda una lista. Y no sé, llegamos a una lista de 100 aplicaciones porque tratamos de en 10 áreas armar por lo menos 10 aplicaciones y armamos tremenda lista. Les comparto cómo se ve una vida excelente, por ejemplo, en el ómnibus. Estas son respuestas que armamos juntos. Yo puedo vivir una vida excelente en el ómnibus. ¿Qué dirías vos? Dijimos nosotros, dando el asiento a quien lo necesite. Dejando a otros subir primero. Teniendo cuidado de no golpear a nadie accidentalmente. Manteniendo la higiene del vehículo y la propia. Eso no nos toca ahora, ¿no? La higiene. Cediendo mi asiento. Quitándome la mochila de la espalda. Escuchando música con auriculares. Fue un poco divertido armar esta lista. Avisando al conductor que está justo si pago con muchas monedas. Corriéndome al fondo para que otros puedan subir, que haya lugar, que hay lugar. Tirando la basura en la papelera o guardándola o tirándola en el piso. Tirando el chicle en el lugar correcto y no pegarlo bajo el asiento. Yendo hacia el fondo, respondiendo de manera respetuosa, llevando el termo cerrado, no tomando mate para prevenir causarle daño con agua caliente. Bueno, no sé de esa aplicación, pero son ideas, actuando con consideración, bajando por la puerta de atrás, siendo amable, buscando oportunidad para hablar de Cristo. Y hay muchas más sugerencias. Y quiero preguntarles, sabemos lo que es ver a ciertas personas subir en el ómnibus y pensar, otra vez. Pero ¿qué si viviéramos de tal manera que al subir la gente piensa, aquí viene un cristiano? No estoy de acuerdo con todo lo que dice, lo que hace, siempre habla de Jesús, pero ¿sabes qué? Me gusta la manera que vive. Tiene una vida excelente. Eso glorificaría a Dios. Así vivamos, ¿no?
hemos visto los malos ejemplos, vamos a pensar de esta manera y vamos a vivir en misión para que la gente responda de esa manera. Que algunos se salven, que Dios tenga misericordia y que sea glorificado en nuestras vidas. Padre, pedimos que sea así, que nos ayudes a entender mejor cómo aplicar estos versículos, estos argumentos. Gracias por enseñarnos, gracias por exhortarnos, gracias por argumentar con nosotros. Ayúdanos a pensar así y a responder así, según tu voluntad. Pedimos en el nombre de Jesús. Amén.